Buenas noches, estimada docente. Nosotros somos el grupo número 1, los intrínsecos, y el día de hoy vamos a hablar referente a las emociones mediante una guía interactiva. Nuestro equipo está conformado por Marina Santamaría, Álvaro Paiva, Rubí Gómez, Rosario Pasiche y quien les habla, Yasmín Santa Cruz. Con respecto al punto del cerebro y las emociones tienen un impacto directo en la actividad del cerebro, en donde el sistema límbico es el principal encargado de procesar las emociones, siendo complementada por otras partes del cerebro como el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo es el encargado de liberar todas estas hormonas necesarias para sentir las emociones, mientras que el hipocampo controla los procesos mentales relacionados con la memoria y con el recuerdo de situaciones que nos generan emoción. Asimismo, la amígdala también es la que está encargada y es la principal como el núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o el miedo. Y también tenemos la corteza orbitofrontal, que es la que envía órdenes emocionales hacia el lóbulo frontal, encargándose de planificar nuestras acciones una vez que ya recibimos los impulsos emocionales. Y también es encargada de detener los impulsos irracionales que se pueden dar en, por ejemplo, en situaciones de ira o enojo. Muy bien. Es muy importante también conocer qué son las emociones. Al hablar de emociones nos referimos a las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo frente a cambios o estímulos, los cuales orientan a nuestro comportamiento con el objetivo de aumentar la probabilidad de supervivencia, como también garantizar el bienestar en el individuo. Es importante recalcar que ninguna emoción es positiva o negativa por sí misma, pues en el principio suelen aparecer para generar una reacción adecuada ante una situación que afrontamos. Además, vamos a hablar referente a los componentes de las emociones, los cuales están compuestos por tres: componentes cognitivos, componentes fisiológicos y componentes conductuales. Al referirnos a los componentes cognitivos, nos referimos a cómo procesamos la información. Este aspecto también influye a la hora de enfrentar diversas situaciones y está relacionado con el cerebro. Al referirnos a los componentes fisiológicos, va orientado hacia los cambios involuntarios en el sistema nervioso, tanto autónomo como endocrino, relacionado con las variaciones en la respiración, dilatación de pupilas, nerviosismo, entre otros. Y dentro de los conductuales, está relacionado con la emoción externa, refleja una emoción exterior, por ejemplo, el tono de voz, los gestos, ademanes, entre otros. Muy bien, para poder continuar, tenemos también las funciones de las emociones, y son tres: la adaptativa, la social y la motivacional. La adaptativa prepara al organismo para poder actuar eficazmente de acuerdo a lo que lo rodea. Lo social facilita la interacción, que tiene gran importancia en la comunicación no verbal, expresada inconscientemente. Y la motivacional, una emoción puede hacer que aparezca una conducta motivada propia y se ejecute con intensidad. Ahora, ¿cuáles son las emociones primarias? Son seis. La primera, la alegría. La segunda, la tristeza. La tercera, la ira. La cuarta, el miedo. La quinta, el asombro. Y la sexta, el asco. Un pajarito. Hola, soy la emoción asombro. La emoción asombro es una emoción instantánea
que se produce de acuerdo a los impulsos que produce la persona. Su función se caracteriza por tener eventos positivos y negativos en el ser humano. Un ejemplo de asombro puede ser, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad y vemos sus hermosos paisajes, valles, etc. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Hola Rubí, en tu parte de negocio está mal. Pero esto está mal, yo no te he pedido esto. Son los puntos que nos gustan. Sí, pero solamente este poquito por cada punto. Dijimos que tenías que pelearte. Toda la vida, con los trabajos que venimos trabajando es igual. Nunca cumples con tus partes y lo haces mal. En realidad ya nos tienes harta todo el grupo. Y así te vamos a retirar del grupo. No vas a oír más de nosotros. Soy la emoción de la ira. La ira se da cuando entramos en una situación de conflicto que nos genera frustración. Aunque es una emoción desagradable, también es necesaria ya que nos advierte cuando una situación está yendo mal y puede ser un problema cuando no es controlada saludablemente. Hola, yo represento la emoción de la tristeza. Todas las emociones tienen una función adaptativa al igualmente que la tristeza. Esto se viene manifestando a través mediante la pérdida de algún familiar, objeto, objetivo valioso. También mediante una situación adversa la cual nos encontramos superando. Su función es que disminuye el nivel funcional, lo cual nos hace sentirnos tristes y aislarnos del entorno, lo cual después nos causa poder pensar ante las circunstancias o comportamientos dados. También se ve reflejado mediante los cambios físicos de una persona, lo cual se viene manifestando que es el insomnio, la fatiga, dolor de cabeza y la presión arterial alta. Dios mío, Señor, sálvame. Hola, yo soy la emoción miedo. Lo que acabas de presenciar es una de las características las cuales nos identifica, ya que sirve para una huida, ya sea de manera positiva o negativa. Su función es la protección ante situaciones amenazantes. Yasmín, ¿has visto las notas de la PC, de la Miss Lady, del curso de motivación? Ah, ¿no? A ver, voy a ver mi canvas. Revisa porque acabo de ver y tengo 20. ¡Qué emoción! ¡Ay, mira! Yo también tengo 20. ¡Ay, qué bueno! Hola, soy la alegría. Esta emoción es considerada una emoción positiva, que suele venir acompañada de una sensación de bienestar, satisfacción y gozo. ¿Cuál es su acción característica? Se manifiesta mediante gestos de plenitud, irradia felicidad, sensación de gozo. Su función principal es la afiliación y la reproducción. Además, suele ser un buen mecanismo para regular el estrés. Por ejemplo, qué alegría que mi hermano ingresó a la universidad. El asco es una emoción que en algún momento hemos sentido. Se caracteriza por una impresión desagradable que es originada por algo que nos repugna y de una u otra manera causa un disgusto de la persona. Bien, ¿qué papel juegan las emociones? Juegan un papel muy importante ya que influyen en nuestras relaciones interpersonales, en la supervivencia, en la socialización con el entorno, originando una función adaptativa, motivacional, social, comunicativa entre sí. ¿Qué ocasiona un mal manejo de emociones? Puede ocasionar múltiples complicaciones o enfermedades que ponen en peligro la salud, tales como el estrés,
la ansiedad, pensamientos excesivos, tensión muscular y migraña. Bueno, ¿cómo lograr una inteligencia emocional? Bueno, se puede aprender de distintas maneras, identificar lo que siento, reconocer qué emoción me produce eso, gestionar de manera adecuada y controlar nuestras propias emociones. Para actuar adecuadamente para ello es un factor fundamental el autocontrol emocional que nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones. Asimismo, este presenta la automotivación, lo cual se centra en fijar una meta o objetivos. Continuando con la reflexión, debemos de tener muy presente que las emociones están siempre en todo momento y cumplen un papel muy importante en nuestras vidas, lo cual se manifiestan como respuestas a diversas situaciones buscando proteger al individuo de algún suceso amenazante. Además, muestran la manera en la que las personas reflejan sus sentimientos a través de la alegría, la tristeza, el asombro, el asco o el enojo también. Por lo tanto, el manejo de sus emociones puede o no ser una herramienta para enfrentar diversas situaciones en su vida diaria. Por último, les daremos una frase motivacional. Tus emociones son válidas y tus palabras importantes. Recuérdalo siempre. Muchas gracias.